Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos nuevamente a esta nueva clase en el curso de Docker y microservicios. Esta vez vamos a dar un paso más adelante en la construcción de una arquitectura de microservicios. En la clase anterior habíamos revisado cómo estructurar un ejemplo básico de microservicios donde a partir de una aplicación monolítica lo que identificamos es dos módulos, dos partes que se podían separar y se construyeron los microservicios. Y de esa división hemos quedado con Students MS o el microservicio de estudiantes y Grades MS. Un microservicio para estudiantes y un microservicio para calificaciones. Dentro de la arquitectura de microservicios, para poder trabajar con microservicios, nosotros necesitamos utilizar al gateway y a Eureka. ¿Sí? El gateway, una vez que la aplicación monolítica se divide en varias APIs, que ya no es una sola API, sino van a ser varias APIs, el proceso de acceder a la información tiene que seguir siendo una entrada única. Y aquí hace el trabajo el gateway. Es decir, el front va a seguir apuntando hacia el gateway y el gateway va a ser el que enruta de acuerdo al pedido que llega hasta el gateway, si es que es a un microservicio o a otro. Es decir, si el frontend necesita listar los de estudiantes, se dirigirá hacia el microservicio de estudiantes, y si es que el front necesita las calificaciones, se dirigirá hacia acá. ¿Sí? Y cada uno de estos microservicios está conectados hacia su respectiva base de datos. Recordemos que eh, en la práctica tenemos una sola tabla que estamos simulando ser un microservicios para temas didácticos, pero cabe recalcar que los microservicios pueden tener múltiples tablas en cada uno de sus microservicios, en cada uno de sus bases de datos. Hasta ahora nosotros hemos logrado implementar esta estructura con el Gateway y con Eureka para que identifique cuáles son los microservicios activos y cuáles no, pero de alguna forma esto sigue estando separado. Si bien nosotros tenemos solo información de estudiantes acá y solo información de calificaciones. Esta vez, y el objetivo de esta práctica, es juntar esta información, es devolver la información mezclada hacia el cliente, porque el cliente necesita ver la información donde se vea tanto información de estudiantes como de calificaciones. Para esto, o para lograr esto de acá, lo que vamos a utilizar es una nueva dependencia en el proyecto, en uno de los proyectos que se llama Fein Client. ¿Sí? Entonces lo que nosotros hacemos es que desde el microservicio de estudiantes vamos a llamar al microservicio de calificaciones para obtener las calificaciones y luego estructurar esa información y devolver esa información al cliente, ya una información estructurada que contiene información de los dos microservicios, un listado de estudiantes con sus respectivas calificaciones. Eso es lo que vamos a devolver acá, ¿sí? Entonces aquí entra en juego esta nueva dependencia que la tendremos que utilizar cada vez que necesitemos acceder de un microservicio a otro. Tenemos que colocar esa dependencia en ese proyecto. Entonces, vamos a iniciar con esta práctica. Mantengamos este diagrama presente para saber cómo nos ubicamos y dónde vamos a instalar las debidas dependencias y las debidas configuraciones que necesitamos. Para adelantarme un poco, toda la práctica que vamos a desarrollar va a estar únicamente en este microservicio, porque este va a ser nada más como el proveedor de las calificaciones, y aquí en realidad va a ser el que hace todo el trabajo. Es decir, se va a conectar a Grades, va a pedir todas las calificaciones. Una vez que el Grades devuelva las calificaciones acá, aquí vamos a tener que juntar la información, es decir, por cada ID del estudiante tenemos que estructurar una nueva data, un nuevo objeto, un nuevo array que contenga información propia de este microservicios, que es el nombre del estudiante y las calificaciones que tiene ese estudiante. Entonces aquí se estructurará, tenemos que hallar la lógica necesaria para colocarle en este microservicio
Una vez que se junte la información, devolver al front o al cliente que nos pida la información de estudiantes con calificaciones. Listo, entonces, para ello, con los 4 proyectos que ya desarrollamos la práctica anterior, aquí tengo al Gateway, acá está el Eureka, aquí está el proyecto de Grades y acá está el proyecto de estudiantes, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar en este de aquí, pero obviamente para que este de aquí funcione, todo el resto tiene que estar funcionando, ¿sí? He agregado un tutorial aquí en, en Notion. Les dejaré en el sitio o el link en la clase para que puedan acceder. Aquí están los links hacia los repositorios de los 4 proyectos que están acá y que van a ser los que nos permitan o los que nos ayude a implementar esta práctica, ¿sí? Entonces, una vez explicado cuál va a ser el proceso para consumir la información desde un microservicio hacia otro, comenzamos a agregar las dependencias. Recordemos que, como habíamos dicho, vamos a trabajar en el proyecto de estudiantes, entonces ahí es donde se va a agregar la dependencia. La dependencia que vamos a agregar al día de hoy, o al menos en el año 2025, está la versión 4.3, la más actual. Sí, la más actual por ahora. Recuerden que las versiones va cambiando y a veces también la compatibilidad entre versiones, hay que estar pendiente cada vez que sale una nueva versión, tenemos que actualizar también las otras dependencias. Por ahora vamos a trabajar con la versión 4.3.0. Y obviamente cada uno de los proyectos que están acá están con versiones compatibles con esa versión, con ese número de versión. Listo, entonces lo que vamos a hacer aquí es agregar el cliente para grades. Es decir, nosotros si nos colocamos aquí, si estamos trabajando en el proyecto Students, necesitamos conectarnos como clientes hacia el microservicio de grades y eso es lo que vamos a agregar. Entonces, para ello voy a maximizar esta parte y vamos a ver que vamos a crear un nuevo paquete llamado client, donde vamos a crear una interfaz. Va a ser como los parámetros. Sabemos que las interfaces son similares a un contrato, hacia las normas que tenemos que seguir para conectarnos a algún lado. Entonces, lo que necesitamos aquí es crear esta interfaz llamado Grades Vein Client, es decir, es un cliente esta interfaz va a ser un cliente del microservicio Grades. Para ello necesitamos añadirle como anotación @FakeClient, que va a recibir 2 parámetros, que es el nombre, cualquier nombre que le podemos dar para guardar un orden. Le hemos colocado como grades-ms, refiriéndose a microservicio de grades. Y el segundo parámetro es la URL. Sí, aquí podemos colocar localhost 2.8080 y todo lo demás, pero para que de igual forma sea parametrizable y podamos utilizar en ambientes de desarrollo y producción a través de variables de entorno, esto lo vamos a leer desde la application YML. ¿Sí? Entonces, si nos vamos aquí a la application YML de este proyecto, vamos a ver que al final hemos tenido que agregar la variable donde va a estar almacenada la URL. Entonces aquí le colocamos external grades ms y le ponemos la base URL. ¿Sí? En lugar de copiar esto o de tener esto directamente en esta parte de aquí, le hemos externalizado. Nada más le estamos pasando como variables de entorno para que luego sea personalizable. Ya, entonces lo que se hará acá es reemplazarle por localhost 2.8080, que es el punto de acceso. Como habíamos visto acá, como lo recordamos, el gateway es el punto de acceso de cualquiera de ellas. Es decir, si yo quiero conectarme de aquí hacia acá, necesito pasar por el gateway y el gateway va a ser el que me permita conectarme al microservicio de calificaciones. Bien, una vez que tengamos colocado esa interfaz con esos parámetros a través de esa anotación llamada FakeClient, em, vamos a hacer el consumo a esa
a esa API externa de calificaciones. Entonces, para eso le vamos a utilizar algo que ya hemos utilizado nosotros en los controladores, que es el get mapping, y le vamos a pasar el slash grades, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que si llamamos a localhost slash grades, lo que nos va a estar devolviendo es la información que está acá. Entonces, nos va a devolver la información de las calificaciones. Bien. em, antes de agregar esto, recuerden que debemos agregar en el POM, esto se debe hacer antes, debemos agregar la dependencia que nos permite conectarnos hacia el microservicio de calificaciones, y esto se hace en el proyecto de Students. Tenemos que agregar esta dependencia con la versión 4.3. Una vez que se agrega esto, tenemos que actualizar el Maven, mandar a recargar para que esa librería se descargue y la tengamos listo ya acá y no nos dé errores de estas anotaciones, por ejemplo. Listo, lo que vamos a hacer aquí es hacer un llamado a localhost. De hecho, aquí lo que va a hacer es reemplazar esta URL aquí, que es localhost 2.8080 slash, y le vamos a colocar grades y nos va a devolver el listado de todas las calificaciones que existen en la base de datos. ¿Ya? Una vez que ya tenemos esto de aquí, necesitamos hacer la lógica para mezclar la información, es decir, la información que tenemos en nuestra base de datos de estudiantes con la información que este método devolverá, que es decir, la lista de todas las calificaciones que va a venir del otro microservicio. Entonces eso lo tenemos que llevar aquí en Student Service, ¿sí? Esta es la que nos devuelve la información de todos los estudiantes, que es propio de este microservicio, pero necesitamos este segundo método que nos va a permitir juntar la información. Entonces, rápidamente, esto ya es lógica nada más de lenguaje de programación. Lo que estamos haciendo es creando un método que nos va a devolver una lista de estudiantes con calificaciones. Para tener el orden, lo que nosotros hemos hecho es crear dos DTOs. Este DTO que tiene calificaciones y estudiantes, y el otro DTO que estamos utilizando también que lo usamos aquí. Bueno, estos DTO se crean dentro de la carpeta DTO, para eso hay que crear la carpeta o el paquete DTO. Y el otro es el grade DTO. Si nosotros nos fijamos dónde utilizamos esto, es aquí, ¿no? Si nosotros estamos esperando que grades nos devuelva un DTO, nos va a devolver la información del DTO. Entonces necesitamos un objeto que permita capturar esa información que nos devuelva, y por eso necesitamos un grade DTO. ¿Por qué creamos el grade DTO? Porque nosotros no tenemos una entidad de calificaciones, porque no estamos en ese microservicio, estamos en el microservicio de estudiantes. Entonces necesitamos como una unidad para recibir esa información. Además de esto, necesitamos este nuevo DTO que tiene ya la información mezclada. Si revisamos, tiene la información que vamos a devolver al cliente cuando pida la información mezclada entre estudiantes y calificaciones. Va a tener el ID del estudiante, el nombre completo del estudiante y un array de todas las calificaciones que tiene este estudiante. Por eso me sale aquí una lista de las calificaciones que sean devueltas desde el otro microservicio de calificaciones. Entonces, para hacer esta transformación, vamos a revisar cuáles son los pasos aquí en este método. Les repito nuevamente que esta es una lógica bastante simple de juntar información. Entonces, lo que primero hacemos es llamamos al repositorio que está conectado a este microservicio, a la base de datos que está conectado a este microservicio, y llamamos a todos los estudiantes. Luego ya utilizamos el Fein Client, el que acabamos de generar, y le vamos a traer todas las calificaciones. Sí, para utilizar estos dos objetos o em, estos dos fuentes de información, nosotros necesitamos agregarles en el constructor tanto al repositorio de estudiantes como al cliente de calificaciones. Los dos tienen que estar agregados dentro del constructor del service, que es una forma de inyectar la información. Se puede utilizar el auto-wired o esta información que a veces es más rápida de construir. Entonces,
Los dos nos vamos a tener información aquí, entonces en estas variables a todos los estudiantes con todas las calificaciones. Entonces esto de aquí lo que hace es mezclar la información, es decir, por cada estudiante lo que va a hacer es buscar por el ID. Una vez que está identificado el ID en las calificaciones, se estructura esta nueva data, ¿sí? Donde devolvemos el ID y el nombre del estudiante y todos las calificaciones encontradas o filtradas a través del ID. ¿Sí? Entonces, de esa forma, por cada fila de estudiantes estaremos devolviendo la cantidad de calificaciones que tenga cada estudiante que viene del otro microservicio. Y ahí devolveremos esta información. Entonces, como esto está en el servicio, nosotros necesitamos un método también en el controlador que permita obtener esa información, llamar a este microservicio para ya devolver cuando se nos pida. Aquí nosotros tenemos la información de slash students, ¿no? Generalmente venimos acá, llamamos a slash students, donde devuelve todos los estudiantes, pero en este caso, lo que hemos hecho es agregar nuevo endpoint que se va a llamar slash students slash with grades, que nos va a devolver información de los estudiantes con las calificaciones una vez, o este es el método que va a hacer que mezcle la información de los dos microservicios. Entonces, de esta forma nosotros llamaremos al servicio y devolveremos esa información que ya va a estar enlazada entre cada estudiante con sus respectivas notas. Listo, entonces ese es el proceso que vamos a hacer, es toda la información. Para ello está explicado todo en esta práctica, el paso a paso de lo que les acabo de explicar, cómo ir creando los DTOs, cómo añadir la integración al proyecto actual. Y al final debe mostrarse algo parecido a esto, ¿sí? Donde está la información, el ID del estudiante, el nombre completo de los estudiantes y todos, un array de todas las notas de ese estudiante o todas las calificaciones. Considerando que este grades no están en el microservicio de students, pero están en el otro microservicio que está siendo llamado a través de Fein Client. Entonces, este debe ser el resultado de esta práctica que acabamos de hacer. Listo, con eso seguimos avanzando. Para tener una idea nada más, nosotros lo que acabamos de hacer en esta práctica es una comunicación síncrona con Fake Client, es decir, que nosotros esperamos que de forma, cuando llamamos desde Students a Grades, estamos esperando que nos devuelvan la información para continuar con nuestro proceso. Esa sería una información síncrona o una forma de comunicación síncrona. En la siguiente clase veremos una forma de comunicación asíncrona utilizando otro o implementando otro componente a nuestra cadena de microservicios. ¿Sí? Ahora ya hemos agregado un consumo REST, que es este de aquí, que estamos consumiendo a una API REST desde otra API REST, pero se puede también trabajar utilizando comunicación asíncrona que utilizaremos a futuro otra configuración para ello. ¿Listo? Eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero haberles guiado. Espero que el tutorial que está aquí para que puedan desarrollarse sea útil para ustedes y cualquier novedad, cualquier duda, me la hacen saber. Saludos, hasta luego.